segundo. Ahora sí, magnífico, ya estamos grabando. Estimados estudiantes, nuevamente tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos ya a esta nuestra sexta semana del curso Dirección y Organización de Empresas. El día de hoy vamos a cerrar el contenido de nuestra tercera unidad. Entonces, prestemos atención y vamos a desarrollar también, como ya es de su conocimiento, la revisión del sílabus, del producto académico número 3. ¿Sí? Entonces, hagámoslo en ese orden, ¿les parece? Vamos a revisar nuestro producto académico número 3. Como ustedes saben, si ingresan al aula virtual, ¿ok? De ingresar al aula virtual van a encontrar que está el producto académico número 3, ¿correcto? Cuya fecha de vencimiento es el 27 de noviembre, ¿no? Tenemos todavía algunos días, prestemos y tengamos el cuidado de caso, ¿no? En el link en el cual estoy poniendo el cursor, el cual ya yo tengo descargado la versión de la rúbrica, vamos a revisarla brevemente y me gustaría saber si existe alguna duda, consulta que ustedes pudieran tener, porque como ya se habrán dado cuenta, ya hay temas que hemos desarrollado, ¿no? Entonces, es probable que ustedes ya tengan un avance y seguramente pueden surgir algunas consultas. Aspectos generales, ¿no? Lo que nos pide la rúbrica es nuevamente evaluar una empresa, ¿sí? Vamos a hacer una especie de diagnóstico organizacional en relación a estos tres temas puntuales: liderazgo, organización y diseño de cargos productivos y motivantes. ¿Correcto? Sí. Entonces veamos la primera parte. Como ya ustedes saben, la primera pregunta es una pregunta de contexto, es una pregunta que nos ayuda a generar algunos detalles sobre la empresa en la cual vamos a realizar el trabajo, ¿no? Entonces el apartado A, descripción de la empresa, los antecedentes que ustedes consideren necesarios, y estamos viendo también en el apartado de productos, servicios y competidores, ¿no? Entonces esto entiendo que ustedes lo van a desarrollar de manera bastante sencilla. Luego pasamos a la pregunta número 2, cuyo tema es liderazgo, y este es un tema que ya hemos desarrollado, ¿sí? Análisis del estilo de liderazgo de la empresa o de un área de la misma. Es decir, deberíamos de seleccionar una empresa, que es la empresa que ya la definimos en la pregunta número 1, y nos vamos a centrar o ya sea en toda la empresa o nos estaremos centrando en su defecto en un área de la empresa. ¿Correcto? Entonces, toda la empresa o un área de la empresa. Y debemos de analizar cuál es el estilo de liderazgo de la empresa. Obviamente, para analizar el estilo de liderazgo nos vamos a ayudar de las distintas enfoques, teorías, estilos, ¿verdad? Que ya hemos estudiado en la sesión pasada. Entonces, definamos cuál es el estilo de liderazgo que más se aproxima. Debo decirles que algunas compañías lo manejan esto de manera seria, y ellos ya, como parte de su cultura organizacional, tienen, digamos, de manera ya marcada un estilo propio de cómo es que los líderes van a manejarse. Así que ese viene siendo el camino. Si ya hemos identificado cuál es el estilo de liderazgo, nosotros debemos de sincerar ello, y es decir, generar una verificación o comprobación bajo ya el siguiente ítem. ¿Cuál es el siguiente ítem? A ver, el siguiente ítem es ejemplos o anécdotas que ilustren lo mencionado. Es decir, por ejemplo, si es que hemos detectado que el estilo de liderazgo es un estilo de liderazgo carismático, por decir. Sí, ese es el estilo que hemos definido que utiliza la empresa, o a lo mejor uno democrático, uno autocrático en general, ¿no? Hay diferentes modelos que ya hemos revisado que apuntan siempre a estilos, ¿sí? Entonces, mediante ejemplos o anécdotas,
nosotros deberíamos de redactar estos ejemplos o anécdotas y estos deberían estar alineados con el estilo que hemos definido ya en la pregunta o en el ítem anterior que lo estoy marcando. ¿Sí? Luego vamos a pasar a lo que es estructura organizacional, que el día de hoy vamos a desarrollar, pero en la primera sesión, recuerden, ya generamos una introducción bastante clara, así que, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Describir la estructura organizacional que tiene esta empresa. Recomendación para definir la estructura organizacional, el tipo de estructura, va a ser básico que nosotros tengamos o conozcamos cuál es el organigrama de la compañía. ¿Sí? Entonces, teniendo ya el organigrama, nosotros podemos definir cuál es el tipo de estructura, pensando en las estructuras que ya hemos revisado, o en su defecto, en alguna estructura híbrida o alguna estructura propia que puede tener la compañía, pero deberíamos de definirla, ¿sí? Entonces, definimos entonces ya la estructura de la compañía. Nos vamos a la siguiente pregunta. Analizar el grado de aplicación de los principios organizativos. Y esto es algo que vamos a revisar hoy día. Hay algunas palabritas clave, presten atención, por favor, porque esto está en las diapositivas. Estamos hablando de qué? De formalización, ¿ok? Especialización, centralización y profesionalismo. 4 términos que vamos a revisar en la sesión del día de hoy. Luego, diseño de cargos. Este es otro tema que lo vamos a desarrollar también hoy, vamos a revisar. Esto, ojo, el contenido ya se encuentra, como ustedes saben, forma parte ya, el contenido está en el aula virtual. Nosotros deberíamos de llegar a las sesiones a revisar, a aclarar dudas, a conversar un poco y eso va a depender mucho de la participación también que ustedes vayan a generar. Entonces, propiamente dicho en el diseño de cargo, que se refiere a cómo está constituida una posición, un cargo dentro de la compañía, y obviamente un cargo va a figurar en un organigrama, ¿verdad? ¿Sí? Escojamos un puesto de la empresa y expliquemos la característica de ese cargo y el grado de especialización. ¿Qué tan especializado o especializada es esa posición? Y planteemos una propuesta para mejorar el puesto de trabajo seleccionado. ¿Sí? Entonces, esas son las 4 preguntas que vamos a desarrollar en el entregable. Y como ustedes saben, hay una rúbrica que ya está predefinida y deben de saber que no todas las preguntas de la rúbrica tienen el mismo puntaje, por obvias razones, ¿verdad? Porque hace referencia a diversos temas y algunos temas, el nivel de dificultad o la importancia de ese ítem suele ser mayor o menor que algún otro. Sí. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o duda en referencia al entregable. Igual, podemos revisarlo también al final de la sesión, pero he querido adelantar esto para que ustedes vayan a lo largo de, digamos, de la sesión del día de hoy, ya vayan poniendo foco en algunos puntos que los vayan a ayudar al desarrollo del entregable. ¿Preguntas, consultas, por favor? Isael, Etán, Sergio, José, que nos están acompañando, José Luis también. No sé si hay alguna duda o consulta. Ingeniero, bueno, Sí, Isael, adelante. eh, no, pues, A ver, vamos, no se preocupen. Tenemos a José Luis y tenemos a Misael. A ver, creo que José Luis, podemos empezar con José Luis en todo caso. Adelante, José Luis. sí, ingeniero, bueno, solo para tenerlo claro, es grupal, ¿no? Porque bueno, yo ya tengo ya el grupo de compañeros ahí. Exacto. Correcto. Hay que recalcar, sí, que efectivamente este trabajo se va a hacer a nivel grupal. ¿Sí? Se me olvidó, tengo que recordarlo. Los grupos ya están conformados, los tenemos en el aula virtual. Y obviamente hay un foro también en el cual ustedes pueden realizar sus coordinaciones. Vamos a ir a esa parte del foro, ¿no? Que estamos poniéndolo. Ustedes son libres de usar o no usar este apartado, ¿verdad? Que está en la parte superior del producto académico. Aquí tenemos un foro, ¿sí? Así que este foro pueden utilizarlo ustedes para realizar algún tipo de coordinación grupal, si es que lo desean, o en todo caso,
de manera individual, cada grupo seguramente ya estará coordinado. Es así, José Luis, esto es grupal, ¿no? Esperamos que también el nivel, digamos, de dificultad en el desarrollo tenga ese peso, ¿no? De grupo. Correcto. Correcto, ingeniero, listo. Así Muchas es. gracias, José Luis. Misael, no sé si tienes alguna consulta. Encantado de resolverlo. No, ingeniero, buenas noches. Solamente era preguntar igual. Ujú. El trabajo es colaborativo en este caso. Exacto, como El ya resto está saben, todo claro. correcto, aquí está el espacio para que ustedes puedan coordinar y los grupos deberían estar aquí, les hemos dado este espacio, ustedes saben ya desde la primera sesión hemos venido indicándoles y vamos a considerar esta estructura en la formación de grupos. ¿Sí? Lo que sí les voy a pedir, por favor, es que puedan todos los integrantes, absolutamente todos los integrantes del grupo, ¿sí? Puedan subir su trabajo. Es decir, por ejemplo, primer grupo, ¿sí? Porque ya digamos, han habido cambios hasta la semana pasada todavía a nivel de la conformación de grupos. Entonces, eso no me ha permitido a mí ya poder constituir los grupos en el aula virtual, configurar el aula para entrega grupal, ¿sí? Pero no se preocupen. Lo que queremos es absolutamente que sí, todos los estudiantes, por favor, vayan a subir su trabajo. Y obviamente el trabajo tiene una carátula. En la carátula están los nombres de los integrantes, como siempre. Y si ustedes lo consideran, por favor, también pongan el porcentaje de participación de cada estudiante. ¿Sí? Eso va a ser importante para, digamos, sopesar el nivel de participación. Si en todo caso algún integrante del grupo haya participado o no haya participado en menos forma, lo podríamos ver ahí. Pero lo más importante es absolutamente todos los integrantes del grupo deberían de subir su trabajo. Todos, por favor. Porque al momento de calificar, ¿ok? Yo no podría calificar o asignar una nota si es que no hay un trabajo. Entonces, sería ilógico, ¿no? Que yo ponga una nota, pero no exista un trabajo en el espacio de ese estudiante, lo cual obviamente dificultaría ante alguna auditoría que pudiera existir de nivel académico en la universidad. ¿Sí? Lamentablemente, como le dije, ya no he podido por temas de tiempo, porque los cambios a nivel de grupo se han hecho hasta hace poco, pero dejémoslo de esa forma. ¿No? Entonces, todos los estudiantes, vamos a cerrar y esta parte, todos los estudiantes, por favor, suben su trabajo, ¿sí? Y obviamente en cada uno de los trabajos debería de tener una carátula, ¿no? Y la opción de poner el porcentaje de participación también de cada uno de los estudiantes. ¿Okay? Entonces, vamos a cerrar ya esta parte. Creo que queda absolutamente claro. Y estamos yéndonos, vamos a minimizar, y nos estamos yendo ya al desarrollo de nuestra sesión. ¿Correcto? Entonces, vamos a maximizar. Ok, vamos a cambiar nuestra visualización. Listo. Vamos a ayudarnos de la tableta que tenemos para poder generar algunas anotaciones. Miren, venimos del tema de la unidad que es liderazgo y organización. Aquí es, ojo, se van a 6. Hay un error. No sé por qué. No se guardaron los cambios. Y el tema central en esta primera parte nos habla de lo que son las estructuras organizacionales. ¿Sí? ¿Qué es una estructura organizacional? Simplemente recordemos esta definición de estructura organizacional, ¿sí? Una estructura organizacional nos sirve para definir qué cosa, la jerarquía que existe dentro de una organización, los niveles de jerarquía, las líneas de conexión que existen entre los diferentes puestos y obviamente quién reporta a quién dentro de la organización. La mejor representación que vamos a poder encontrar de manera gráfica de una estructura organizacional viene siendo el organigrama, de tal manera
que va a ser básico y fundamental que ustedes para el trabajo también puedan, digamos, tener la idea bastante clara de lo que es el organigrama, ¿no? Si consiguen el organigrama de la empresa, excelente, o en todo caso, les va a ayudar que ustedes puedan bosquejar ese organigrama para que tengan, digamos, la idea bastante clara de qué tipo de organización, qué tipo de estructura tiene la empresa. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, veníamos haciendo referencia de cómo es que una estructura, digamos, influye dentro de una organización. Sabemos que las organizaciones estamos o están conformadas por personas, ¿sí? Y estas personas trabajan de manera colaborativa, ¿no? Y obviamente esta estructura se define para qué, para alcanzar una meta que es la meta que busca conseguir un área que apoya a la meta de, digamos, la organización misma. ¿Sí? Entonces esto va en escala o esto, digamos, es en cascada, ¿no? Podemos tener, a ver, déjame utilizar, okay, vamos a utilizar nuestro, hacemos un color más amigable. Podemos tener un primer nivel, es un que es un nivel de base, digamos, ¿no? De la organización. Hacemos en este primer nivel que estoy marcando, ¿sí? Ese es básicamente un nivel de base, que es la base del organigrama que está compuesto por aquellas personas que tienen, digamos, menor jerarquía, por decirlo, ¿no? Pero ¿por qué es importante la labor de estas personas? Es importante porque estas personas van a sumar cada quien al área y podríamos pensar, obviamente, que esta zona ya vendría a constituir un área, ¿no? La zona que yo estoy cerrando en estos momentos. Esta área va a trabajar con objetivos que son importantes y fijados ya para esta área, pero obviamente, como estamos haciendo referencia a que esto genera un efecto en cascada, cada una de las áreas debe apoyar a los objetivos de qué? De la organización que descansan sobre los hombros del CEO. Entonces, la razón por la cual existe una estructura en la organización es porque en el tiempo conforme fueron creciendo las organizaciones, se demostró que una persona no podía cumplir con la labor por un efecto, digamos, de importancia, de foco, y por lo que significa también la división del trabajo. Cuando digamos, el trabajo, el volumen de trabajo rebasa a una persona, es necesario que otras personas puedan apoyar a esta persona, ¿no? Es así que van ingresando más personas a la acción y va tomando forma ya lo que significa un área, ¿ok? Y en este caso también una estructura. Lo que se dice y se recomienda es que una persona debería, ¿ok? Supervisar hasta 8 personas de manera directa, ojo, de manera directa. Es decir, si tenemos colaboradores de base, cada 8 colaboradores es razonable, es recomendable que debiera de existir ya un supervisor, ¿sí? ¿Ok? Y a la vez, estos supervisores ya deberían de reportar hacia un jefe, ¿no? Y estos jefes hacia un gerente y se va formando la estructura ya de la compañía, ¿sí? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante esta estructura organizacional? ¿No? Porque ayuda a alcanzar la meta de la compañía, los objetivos de la compañía, y requieren un diseño. Ese diseño, ya lo hemos revisado, hay diversos tipos de diseños, y el hecho de tener ya un diseño y hacerlo real, a esto se le llama la estructuración. Ustedes ven las líneas que existe hacia el interior, vamos a regresar, hacia el interior de cada una de las posiciones. Esas son líneas de coordinación, ¿verdad? Y esas líneas que son líneas internas, vínculos o nexos, deben de fortalecerse de tal manera que los niveles de coordinación también puedan ser sólidos, ¿no?
Lo regular que viene ocurriendo ya en nuestros días es que las organizaciones van a sufrir cambios de manera constante, ¿sí? Hablábamos hace algunos años ya de un escenario Bani, y previo a este escenario Bani hablábamos de un escenario VUCA. ¿Cuál es la diferencia entre el VUCA y el Bani? Para entender un poquito cómo se están manejando las organizaciones. Si me permiten, yo tengo una diapositiva acá que va a poder ilustrar de mejor forma, porque sí va a ser importante que nosotros podamos entender cómo se está desarrollando el cambio a nivel de las organizaciones. ¿Okay? Quiero hacer un paréntesis. Tengo aquí una diapositiva que la uso como anexo siempre, que nos va a ayudar a entender definitivamente esto que estamos referenciando. Un segundo, por favor. Aquí está. A ver. Ok, entiendo que se está viendo. El cambio, ¿no? El cambio es algo que va a afectar directamente a las estructuras de las organizaciones. ¿Por qué se lo menciono esto? Vamos a citar un caso de lo que ha ocurrido durante la pandemia, ¿no? Un caso bastante recurrente. Es que al inicio de la pandemia generó un alto grado de incertidumbre sobre lo que iba a ocurrir, ¿no? Entonces, conforme iban pasando los días, las organizaciones tomaron una posición defensiva. Y parte de la posición defensiva fue aligerar o reducir su planilla al mínimo posible, porque no se sabía qué era lo que iba a ocurrir en adelante, ¿no? Y ustedes saben que la planilla forma parte de los costos fijos que tienen las organizaciones, y el hecho de poder aligerar esta carga, digamos, puede ayudar a manejarse de manera más, no debiera ser así, pero es el enfoque que le están dando actualmente las organizaciones, o le dieron las organizaciones, muchas de ellas, en, digamos, aligerar su planilla. ¿Qué ocurrió? Imagínense una posición que era gerencia de operaciones, por decir, la unificaron con otra gerencia, es decir, una gerencia, dos gerencias pasaron a formar una sola gerencia, y como es natural, de estos dos gerentes solamente debía de quedar uno, ¿no? Entonces, este tipo de cambios afectaron o hicieron que el organigrama de la compañía, la estructura de la compañía también mutara, cambiara, para bien o para mal. Eso va a depender de los resultados que haya obtenido la organización al afrontar este proceso, pero a lo que quiero llegar es que, digamos, lo que va a existir de forma constante es el cambio. Ojo a esa palabrita cambio, porque hay una frase que se acuñó, que es la frase, el término VUCA, llamémoslo término, que fue acuñado por el ejército de los Estados Unidos, allá más o menos por los años 50, ya una vez que, digamos, había terminado la Guerra Fría, ¿sí? Y ya se empezaba a, perdón, había terminado la Segunda Guerra Mundial, y ya se estaba generando lo que se denomina como la Guerra Fría, ¿no? ¿Qué es lo que decía el ejército de Estados Unidos? Apelaba a que estamos viviendo en un entorno VUCA, ¿sí? Esto cobró más fuerza incluso ya a mediados de los años 70, ¿sí? Entonces, el término VUCA viene de B, que significa volátil, muchos cambios producidos, cantidad de cambios producidos. La U, de un mundo incierto, es decir, poca posibilidad de predecir qué es lo que iba a ocurrir. Cada vez este mundo se hacía más complejo y era difícil manejar un contexto, y también ambiguo, porque existía definitivamente falta de claridad y generaba la posibilidad de muchas interpretaciones sobre lo que estaba ocurriendo.
El mejor reflejo de esa situación es la ola que estamos viendo a continuación, ¿sí? Sin embargo, esta ola, ¿ok? Al día de hoy, que ya no estamos viviendo un escenario VUCA, ¿sí? Este escenario se transformó en un escenario que el día de hoy se denomina un escenario Bani. Miren la diferencia en las imágenes, ¿no? Pasar de una ola, ¿sí? Una ola que puede ser fuerte, pero hasta cierto punto, bueno, no sé si manejable o gestionable, a, imagínense, una especie de maremoto donde las cosas cada vez se van complicando más, ¿no? Y se le denomina escenario Bani por por las iniciales, la B de Brittle, que es frágil en inglés, es decir, cada vez vivimos en un mundo más frágil, donde los proyectos, los procesos y el know-how que tienen las compañías cada vez son más vulnerables. Un mundo donde existe mucha más ansiedad a nivel de lo que van haciendo las compañías, es decir, demasiada incertidumbre, una incertidumbre más extremo que es el que va a generar la ansiedad. Ahora, vivimos también en un mundo no lineal, hay pequeñas cosas que van a ocurrir que tienen gran repercusión en el mundo, ¿no? A eso se le llama un efecto no lineal, ¿sí? Ya no es lineal ya, ¿no? ¿Okay? E incomprensible, es decir, las cosas ya no siguen los patrones habituales a lo que estábamos nosotros acostumbrados, ¿verdad? Tan es así que hoy mismo, para tratar de enfrentar este patrón, digamos, este mundo incomprensible, se está apelando a inteligencia artificial, ¿no? Y la inteligencia artificial está analizando las situaciones en más dimensiones que las que podría entender una persona o un humano de manera regular, ¿no? Nosotros tendemos a entender muy fácilmente 3 a 4 dimensiones, se nos va complicando, y si son más dimensiones o más factores para analizar un problema, suele ser más complicado, ¿no? Imagínense un problema que tenga unos 20 factores que incidan en esta situación. Es decir, donde cada cambio que pudiera existir en un factor definitivamente va a cambiar la situación, ¿no? Entonces, ya hay un nivel donde la mente humana y la capacidad humana de manera fácil, digamos, tiende a tener dificultades, ¿no? Tiende a no entender, por eso que se está aplicando otro tipo de metodologías, como es la inteligencia artificial para poder entender situaciones más complejas. De esto, lo único seguro que tenemos, ¿qué cosa? Es el cambio, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Sencillamente prepararnos para enfrentar ese cambio. Y tenemos 2 posibilidades, ¿ah? Vamos a llegar a este tema en la última sesión de este curso, ¿ok? La primera, me quedo sentadito y espero que el cambio me afecte. Y la segunda, soy yo quien genere este cambio de manera proactiva. ¿Okay? Y si yo genero este cambio, el impacto exterior que vaya a generar sobre mi organización va a ser mucho menor. Entonces, quedémonos de estas diapositivas con algo, llevémonos algo que lo único que tenemos seguro a nivel de las organizaciones es el cambio. El cambio va a ser recurrente, el cambio va a generarse en todo momento, de aquí en adelante, así que ¿ok? Ese efecto de cambio no va a ser ajeno a una estructura organizacional. Es decir, la estructura organizacional se va a ver afectada. Es por eso que esta estructura como la que estamos viendo tienden a ser dinámicas, ¿sí? Y vamos ya pensando en algo importante que son los roles y no las posiciones. Las posiciones seguirán existiendo, pero vamos pensando qué roles tienen estas posiciones. ¿Sí? Dejémoslo ahí por un momento. Dejémoslo ahí por un momento. Hay un video que me gustaría que ustedes puedan ver en referencia a la estructura organizacional. ¿Okay? No, por temas de tiempo, no vamos a poder verlo. Sin embargo, permítanme dejarles el link, ¿sí? Dejarles el link de este video para que ustedes puedan revisarlo.
abrir vínculo, editar vínculo. ¿Okay? Se los voy a poner en el chat para que ustedes puedan verlo luego de la sesión. ¿Les parece? ¿Sí? Les he puesto el link del video. ¿Sí? Revísenlo, que es un video sumamente interesante que hace referencia a lo que son las estructuras organizacionales. Y regresemos. ¿Ok? Centrémonos ya en algunos términos que van a ser muy repetitivos o muy recurrentes cuando estamos hablando de estructura organizacional. Hay un término que se llama centralización. Y vean, ojo, que ese término está registrándose en ¿dónde? Está registrándose en el producto académico, en una de las preguntas, ¿sí? Y que tengamos referencia de ello, ¿sí? Por favor. Primer término, centralización. ¿A qué hacemos referencia pensando en centralización? Cuando existe, digamos, toma de decisiones y estas tomas de decisiones está centralizado en algunas posiciones. En otras palabras, pocas posiciones son las que toman la mayor cantidad de decisiones. Lo positivo y lo negativo. Lo positivo puede ser un mayor control de lo que ocurre en la compañía. Lo negativo es que no estamos empoderando a las personas, a las posiciones, y por lo tanto las personas o las posiciones no van a tener ese nivel de empoderamiento para resolver situaciones. Así que cuando se encuentren con una situación, lo primero que harán es escalar al siguiente nivel, al jefe, al supervisor, y el jefe del supervisor se hará la misma pregunta: ¿puedo resolver este problema? ¿Está dentro de mis atribuciones? Y la hará escalar a un siguiente nivel. ¿En qué se traduce esto? Lentitud en lo que son toma de decisiones. Si bien es cierto, hay un mayor control por parte digamos, de las posiciones, existe en cierta forma un apego al poder, lo lógico es que esto también puede perjudicar. Entonces, centralización. Pocas personas toman muchas decisiones o posiciones donde las decisiones están, digamos, nuevamente el término, centralizadas. Y eso afecta en gran manera a la agilidad que pudiera tener la organización. Hay otro término, formalización. La formalización nos va a dar referencia al grado en que se encuentran estandarizados, ¿qué cosa? Los puestos de las organizaciones. ¿No? Entonces, yo puedo estar en el contexto de una compañía que tiene operaciones en diferentes partes del Perú, en diferentes partes del mundo, una compañía global, veámoslo de esa forma. Entonces, como es ya una compañía que está en diferentes partes del mundo, yo debería tener puestos estandarizados. Es decir, si tengo supervisores, ¿ok? Debería de tener ya un formato estándar de los supervisores, ¿sí? Donde las funciones, los niveles de responsabilidad y todo lo demás ya esté establecido, ya esté definido, ¿no? E incluso esto me sirve para cuando yo tenga mi banda salarial, yo ya sé qué posiciones están calzando en esta banda salarial, porque mis posiciones están estandarizadas, ¿sí? Los puestos de mi organización están estandarizados. A eso se le refiere con el grado de formalización. Es decir, al estar estandarizados, cada una de las posiciones también sabe cuáles son los niveles de responsabilidad que le alcanzan, así como a quienes reportan y a quienes supervisan. ¿Sí? O sea, existe ya una documentación donde estas posiciones a las cuales nosotros podemos recurrir y encontrar la información. Eso se le llama también estandarización. ¿Sí? Continuemos. Vamos a recordar un poquito las estructuras organizacionales más comunes. ¿Sí? Vamos a recordar cuáles son las más comunes. Primero, la estructura por función. ¿Sí? Esta estructura por función es una estructura clásica, es, digamos, la antigua escuela,
es, digamos, el tipo de estructura tradicional, por decirlo, ¿sí? Aquí se tiene las posiciones, los diferentes puestos, cada puesto tiene ya definidas sus funciones y el problema que se tiene es que muchas veces los colaboradores dicen lo siguiente, ¿no? Yo respondo por lo que dice, por las responsabilidades, por las funciones que se me han asignado. El problema que viene es que cuando existe necesidad de que otras áreas sean apoyadas, puede existir un grado de indiferencia de las posiciones diversas que existen. Es decir, estamos creando compartimentos estancos, estamos creando burbujas dentro de la organización. Esto sirve cuando queremos que la organización marche de manera, digamos, por decir, sin sorpresas, donde ya todo establecido, todo muy pegado a los manuales, a los reglamentos, y ir más allá de ello va a significar que, digamos, no es algo que las personas puedan aceptar fácilmente. Un ejemplo, en la semana que pasó, estuve en un municipio, no voy a decir el municipio por obvias razones, pero recogimos una licencia de funcionamiento y preguntamos por el certificado de defensa civil. Y la persona que nos entregó el certificado de la licencia de funcionamiento no nos supo dar razón por el certificado de defensa civil. Nos mandaron al área de defensa civil, ¿no? Entonces me pareció bastante extraño porque lo regular es que te entreguen primero, o sea, primero que te entreguen el certificado de defensa civil para que luego te entreguen la licencia, pero ese no era el problema, ¿no? O sea, porque parte de su proceso, parte de dar facilidades, seguramente te pueden emitir la licencia y luego se gestiona el certificado de defensa civil, ¿no? Sino el problema es que se veían dos, digamos, posiciones, dos áreas muy divorciadas, que no podían compartir información y que una no respondía por la otra. ¿Okay? Sin embargo, cada quien estaba realizando sus funciones, ¿ah? Ojo, y seguramente desde este punto de vista lo estaban realizando de una buena forma, porque a nivel de tiempos, a nivel de plazos, ¿ok? En realidad debo decir que los plazos fueron bastante cortos y se pudo obtener esta licencia, ¿no? Entonces, claramente se distinguió que este municipio tenía una organización o una estructura por función. Positivo o negativo, eso hay que verlo en función a qué, en función a los objetivos que tiene, qué cosa, la organización. Si esta estructura le sirve para conseguir de manera eficaz sus objetivos, ok, magnífico, magnífico. Simplemente quiero hacer este tipo de, digamos, de, entre comillas, observación, ¿no? ¿Okay? Además, ninguna estructura no es ni buena ni mala, sino que debería de caminar, debería de servir o ser facilitador para una organización. Luego tenemos la estructura por producto, ¿verdad? Lo habíamos conversado en algún momento, mucho de lo fuerte o de lo positivo que tienen las organizaciones están basados en los productos que manejan. Y el tener un producto que esté bien reconocido o que una empresa que tenga múltiples productos lo obliga a tener una estructura por producto cuya principal característica es, si ustedes están viendo en el organigrama, parte derecha, miren, si cojo yo un segmento, vamos a utilizar el lápiz, miren, si yo cojo, a ver, yo cojo aquí, estamos, yo cojo una vicepresidencia de producto y la voy a comparar con las demás, se van a dar cuenta de algo, aquí estamos, se van a dar cuenta de algo, ¿no? Área marketing, área marketing, área marketing, sí, a ver, un segundito, déjenme, ahora sí estamos más cómodos, área marketing y área marketing, oh, miren, 4 áreas de marketing y un área de marketing para cada, digamos, división o para cada
no división, no es el nombre exacto, sino para cada departamento de producto, podríamos llamarlo de esa forma. Esto, lo positivo, que genera mayor agilidad de cara al cliente, mayor rapidez, pero podríamos caer en que estamos, digamos, agotando recursos. Llamémoslo amigablemente, agotando recursos, ¿no? Entonces, preguntarnos, ¿qué es lo que queremos? Esa es la primera pregunta, ¿qué es lo que queremos como organización? ¿Ser ágiles, atender de manera más rápida al cliente? Puedo darme el lujo de tener esta estructura, ¿no? ¿Okay? Donde cada, digamos, producto hace una especie de departamento y donde cada uno de los departamentos tiene su estructura de apoyo al interior, ¿no? Su área de marketing, su área de operaciones, su área de venta, ¿sí? Les digo, eso es lo positivo, ganas agilidad. Lo negativo es que podrías estar generando gastos o costos recurrentes, ¿sí? Dejémoslo ahí, vayámonos a la siguiente estructura. En esta siguiente estructura vamos a llamar la estructura por división, es la famosa organización por división, donde cada una, vamos a ir acá, cada una, muy abajo, disculpan, bueno, dejémoslo ahí, gráficamente se entiende, ¿no? Esta es una división, ¿sí? Veamos esto como otra división. Si comparamos las tres divisiones, ninguna de las divisiones hacen lo mismo. Ninguna de las divisiones pueden ser afines, sí, pero digamos, estar en el mismo sector, pero ninguna está haciendo lo mismo. Por lo tanto, al interior se necesita una organización diferente, ¿no? Si vemos al interior, ¿no? Ninguna de estas subáreas, subdepartamentos, digamos, es similar o hace lo mismo, ¿no? Por lo tanto, si yo deseo y mi compañía crece y una de mis divisiones tiene el suficiente know-how, yo podría hacer incluso que esto pueda ser otra empresa, ¿sí? Otra empresa, si yo quisiera, ¿verdad? Entonces, esa es una de las características de una estructura por división. Mucha especialización, cada división es especialista en algo, ¿ok? Y si lo hace bien, yo puedo darme el lujo de, ¿ok? Formar una unidad de negocio o otra empresa que incluso pueda prestarme servicios a mí como compañía principal. Entonces, la estructura divisional. Luego pasamos a la famosa estructura por cliente. Aquí yo pienso ya en quién es mi cliente, ¿ok? Y normalmente mi cliente no es solamente un tipo de cliente, ¿ah? Sino tengo varios tipos de cliente. Entonces, si tengo varios tipos de clientes, lo lógico es que yo me organice para atender a cada uno de estos clientes o a cada uno de estos segmentos, ¿no? Aquí claramente en el ejemplo, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente, claramente en el ejemplo, miren, tenemos un tipo de cliente aquí, que es venta al menudeo, es decir, la venta al por menor, la venta al detalle, ¿no? Aquí tenemos otra, que es industria, aquí puede ser un business, esto ya lo comentamos en algún momento, sí, un B2C, business to hacia el cliente, ¿no? Negocio atendiendo al cliente. Y el de aquí, que vamos a jalar acá, ya es un famoso B2B, negocio atendiendo otro negocio, ¿no? Y aquí estamos viendo que la milicia es parte del gobierno, ¿no? Parte del gobierno. Esto es lo que se llama el famoso B2G, es negocio atendiendo al gobierno, ¿sí? Sí, yo puedo incluso no pensar en milicia, ¿no? Aterrizándolo aquí al Perú, esto vendría a ser como Estado, ventas al Estado, esto imagínense que no sea el ejército, esto podría ser gobiernos locales y este podría ser gobiernos regionales, ¿no? Imagínense, y incluso podría tener un tercero, imagínense, un tercero que sea recién Fuerzas Armadas, ¿no? Armadas, imagínense, ¿no? Entonces, yo tendría también desde este punto de vista una estructura por cliente.
Continuemos, estamos recordando nada más, esto ya lo hemos visto en algún momento. Existe lo que se denomina también estructura por región, y este enfoque se le da cuando las compañías tienen diversas locaciones en diferentes lugares geográficos, ¿no? El ejemplo nos ilustra que América del Norte, Europa, Sudeste Asiático, América Latina y África, ¿no? Y pasamos ahora a una estructura que es la denominada de tipo matricial. Aquí vamos a tener dos ejes, miren. Este es, digamos, la unión de dos estructuras, ¿sí? Hacia aquí, en este eje, tenemos lo que se llama una estructura por región, ¿sí? La voy a cambiar de color. Tenemos con un color rojo. ¿Sí? Ahora miren acá. En mi eje X. ¿Esto qué sería? ¿Esto qué sería? Puede ser una organización por producto, ¿no? Estructura, voy a ponerle E nada más por producto, y aquí, bueno, estructura por región, ¿sí? Entonces vamos a tener un traslape, es decir, vamos a poder tener incluso nodos. Imagínense este nodo, ¿sí? ¿Quién estaría en este nodo? Estaría una persona, imagínense un colaborador, un trabajador de base, ¿sí? Que tenga que reportar ¿qué? A la gerencia de belleza, como gerencia de producto. ¿Pero dónde? En Asia-Pacífico. Asia-Pacífico y belleza, ¿sí? Entonces, de manera regular existen niveles de coordinación dobles en este tipo de estructura matricial que estamos viendo, ¿sí? Y esta estructura matricial puede ser diversa, es decir, yo podría tener aquí por región y aquí a lo mejor por división, ¿no? En el eje Y. Eso son estructuras que se están utilizando actualmente y va a tener mucho que ver con el tipo de necesidad que tenga la organización. ¿Okay? Comentario. Las jerarquías son como los estantes, mientras más altos, más inútiles. O una frase que también evoca lo que estamos revisando, es decir, no es el más grande el que se come al más pequeño, sino el más rápido al más lento. ¿A qué hace referencia? A que debemos de tener organizaciones ágiles, organizaciones rápidas. Y una organización ágil, ¿ok? Hace referencia a una estructura más sencilla. ¿Sí? A una estructura mucho más sencilla. Entonces, habiendo ya revisado un poquito lo que significa las diversas estructuras que tiene una empresa o una organización, no quiero pasar aún a este punto, y generar la conclusión que va a ser básica y fundamental, ¿no? Primero pensemos en lo que hace la empresa y de ahí pensemos en diseñar, o sea, en lo que hace la empresa y en lo que desea conseguir, y de ahí pensemos en diseñar el organigrama. Ahora, si el organigrama ya está, ¿sí? Sincerémoslo. Ese organigrama de verdad está siendo un facilitador de lo que yo deseo conseguir, y si su respuesta es sí, ¿ok? Ese organigrama, esa estructura está vigente, está bien. Y si la respuesta es no, significa que estamos trabajando sobre una estructura que no nos está ayudando como un facilitador de lo que hacemos o de lo que buscamos conseguir. Entonces, tendremos que cambiar, tendremos que sincerar esa estructura. ¿Okay? Pues continuemos a ver. Vamos a entrar ahora en el diseño de cargos. Y hemos visto hasta ahora lo que significa una estructura. La mejor representación de la estructura es un organigrama. ¿Sí? Ahora vamos a ir hacia el interior del organigrama. Lo que yo estoy cerrando aquí es una posición. La posición está ocupada por una persona. ¿Sí? ¿Okay? En algunos casos puede estar ocupada por dos personas. ¿Ah? Este es el famoso caso, por ejemplo, de una gerencia adjunta. Es decir, dos gerentes adjuntos, realizando funciones sobre una misma posición. Se da, cada vez se está dando con mayor frecuencia. No es lo usual,
porque lo usual es que una persona ocupe un cargo, ¿sí? Eso es lo usual. Entonces, cualquier, digamos, cualquier posición o cualquier cargo debe estar representado ¿dónde? En mi organigrama, ¿sí? Debe estar representado ¿dónde? En mi organigrama. Vayamos avanzando. ¿Por qué pensar en el diseño de cargos? ¿Para qué o por qué es tan importante el diseño de cargos, ¿no? ¿Okay? Lo primero es que necesitamos especificaciones de lo que hace cada posición, ¿sí? Si yo voy a contratar a una persona, obviamente tengo que saber para qué estoy contratando a esta persona. Por lo tanto, necesito tener un detalle suficiente de algún tipo de información. ¿Cuál es esa información? A esa información se le llama el contenido del puesto o la especificación del puesto. Vamos a ver a detalle ahora eso, ¿sí? ¿Qué más necesito saber? ¿Qué es lo que necesito saber? Por ejemplo, ¿a quiénes reporta? ¿A quién supervisa? ¿Qué métodos de trabajo va a utilizar? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Con quiénes va a interactuar o quiénes son sus pares también? ¿Sí? Eso es lo que yo necesito saber en referencia a un puesto o a una posición. ¿Sí? ¿Okay? Ahora, ¿qué más? Necesito saber algunas características adicionales que debería de tener este puesto. Por ejemplo, características del tipo ambiental y características del tipo conductual. El hacer referencia al tipo ambiental es clara alusión a dónde se va a desempeñar el puesto. Imagínense, un vendedor de campo, ¿dónde hace sus funciones? Seguramente el 70% de sus funciones, o el 70% también del tiempo, va a estar fuera de la compañía, y el 30% aproximadamente va a estar dentro de la compañía. Entonces, ambientalmente, es importante porque yo voy a definir qué es lo que va a necesitar esta posición en cuanto a herramientas de trabajo, en cuanto a equipo de protección, en cuanto, digamos, a diferentes aspectos que lo ayuden a trabajar en ese ambiente. Y los conductuales del puesto, ¿cómo es que se maneja una posición en referencia a la interrelación que va a tener con sus pares y con la organización misma? ¿Y por qué es importante este punto conductual? Porque muchas veces vamos a estar en situaciones conductuales críticas. Cuando les hablo de conductuales críticas, incluso va a hacer referencia a estados psicológicos críticos, ¿sí? Es decir, vamos a tener situaciones, podemos o debemos de pensar en situaciones extremas a las cuales va a estar sometida una posición. Hay algunas posiciones que suelen ser muy operativas y tienen funciones muy, muy, muy recurrentes, ¿no? Antiguamente, ¿cómo se hacía el control de calidad de bebidas gaseosas en una planta? ¿No? Había una pantallita, digamos, blanca y las botellas iban pasando. Y teníamos a una persona que debía estar mirando ahí si había algún cuerpo extraño y separar esa botella, ¿no? El ser humano, la atención normalmente, digamos, la puede mantener de forma constante por 15 minutos. Imagínense una persona que tenga una jornada de 8 horas mirando botellitas que pasan. ¿Ustedes creen que hará bien su trabajo? Las primeras horas probablemente sí. Luego las horas intermedias y las últimas, yo estoy convencido de que no va a hacerlo de manera adecuada, porque obviamente va a estar sometido a un estrés propio de una acción repetitiva, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo ya los aspectos conductuales del puesto. Por lo tanto, se necesita tener este tipo de información. ¿Para qué? Para ver cómo es que organizamos los métodos de trabajo. Y a eso llevó de que no existiera pues una sola persona mirando las 8 horas pasar la botellita, ¿no? Si no existiera un equipo de personas, ¿no? Y se iba rotando las personas cada 15 o 20 minutos para tener una acción de control de calidad que pueda ser efectivo, ¿no? Entonces, es parte de conocer las características ambientales y conductuales de un puesto. Se dice también que un buen diseño del cargo
ayudará a mejorar ¿qué cosa? La satisfacción del empleado. Y esto es totalmente cierto. ¿Okay? Cuando un cargo está balanceado en sus responsabilidades, cuando estas responsabilidades le van a demandar un tiempo adecuado, ¿no? Es decir, se sabe que una persona debería de pasar 8 horas en el trabajo de las 24, las siguientes 8 horas para pasar con la familia y las siguientes 8 horas para descansar, ¿no? 3 por 8, 24. Esto hace referencia a un equilibrio. Sin embargo, si es que este puesto no está bien diseñado, ¿ok? Este diseño del cargo no es adecuado, sencillamente vamos a hacer o vamos a tender el camino para que no exista satisfacción por parte del empleado y el nivel de productividad muy lejos a que suba puede bajar. Eso hay que tenerlo en consideración. Asimismo, el puesto en sí debe, digamos, ser motivante para la persona. Cuando hablamos motivante, es decir, que rete la capacidad de la persona y haga que la persona pueda desarrollarse, ¿verdad? Entonces, y que calce las competencias de la persona con los requerimientos también de esa posición. Muchas veces está ocurriendo actualmente, tenemos personas sobre dotadas, digamos, de características o de competencias, ocupando una posición que no requiere personas que tengan, digamos, un nivel de preparación tan alto, ¿no? Esto está ocurriendo y, digamos, se acentuó incluso en la época de la pandemia con digamos, la crisis que existió a nivel laboral, ¿no? Ahora, como que se está disipando un poco, ya las cosas están regresando a la normalidad, pero imagínense una persona que tenga ya competencias un poquito más desarrolladas, va a sentir que esta posición no la reta, ¿no? Una posición muy básica no la reta y no va a, entre comillas, hacer clic con esta posición y dejará de ser motivante, ¿no? Sencillamente la persona hará esas funciones porque necesita seguramente el salario para su familia, ¿no? ¿Okay? Entonces, deberíamos de guardar también ese equilibrio, ¿sí? Continuemos, acá hay un video que es diseño de cargos, también se los voy a facilitar, y se los voy a facilitar para que lo puedan ver. A ver, editar vínculo, les pongo, okay. Voy a poner aquí en el chat, este es video, un segundo, volver. Video, diseño de puestos. Lo tienen en el chat. Así que es un videito que les sugiero que puedan verlo al cierre de esta sesión. Entonces, continuemos. Vamos. Para el diseño de cargo, ¿ok? Debemos de tener en cuenta las siguientes consideraciones técnicas. Primero, la rotación de personal. ¿Ok? Si los trabajadores, como dice, se hacen competentes en los distintos cargos, si las personas van a mantenerse en este puesto, o en todo caso, la idea es que podamos hacerlo rotar para que no exista una saturación o para garantizar un estado psicológico adecuado, ¿no? Por lo que ya hemos conversado. Inclusión de nuevas tareas para hacer la posición más motivante, cuando ya incluso hay una persona que tiene regular tiempo en una posición, una forma es que le incluyamos nuevas tareas, es decir, un aumento de funciones que sean alineadas con la actividad. ¿Para qué? Para reducir los niveles de monotonía, mejorar o expandir el ciclo de trabajo y aumentar las habilidades de la persona. Otra consideración es realizar un enriquecimiento del puesto, es decir, buscar nuevas fuentes de satisfacción laboral, como por ejemplo, mayores responsabilidades, mayor peso a nivel de responsabilidad, darle autonomía en ciertos temas a esta posición, ¿no? Y
reducir los niveles de control también, ¿no? O darle a este puesto la potestad de generar control sobre otras posiciones, ¿no? A eso se le denomina enriquecimiento del puesto. Luego hablamos de los grupos autónomos de trabajo. Considerar que muchas funciones se pueden hacer también a nivel de equipo. Y normalmente los equipos deberían estar compuestos, como hoy en día, se está haciendo entre 3 y 15 personas, incluso si es que se va a desarrollar algún tipo de proyecto. Quiero dejarles esta diapositiva, ¿sí? Para que ustedes puedan chequear un poquito a detalle. Yo sé que les va a ayudar bastante, porque aquí tenemos una referencia del enfoque clásico, de lo que significa el balance a nivel de funciones, es decir, ventajas esperadas y resultados alcanzados, ¿sí? Esto en el marco del enfoque clásico, ¿sí? Vayamos ya pensando en diseñar un puesto, en diseñar una posición, ¿sí? Vayamos teniendo en mente eso. Permítanme un segundo, tomar un poquito de agua. Correcto. Entonces, pensar en diseñar una posición o diseñar un cargo nos obliga a tener en consideración tres aspectos, ¿sí? ¿Cuáles son esos tres aspectos? El cómo, es decir, cómo debo de realizar esas tareas o funciones. Aquí yo debería de pensar en los métodos y procedimientos de trabajo. Ustedes como futuros ingenieros industriales incluso se instruyen sobre ingeniería de métodos, ¿no? Y están en la capacidad de generar procedimientos de trabajo. Esto muy alineado también en la tendencia actual a la gestión por procesos, ¿sí? Luego, pensar a quién reporta esta posición. ¿A quién reporta esta posición? Eso hay que tenerlo claro porque el puesto hay que plasmarlo en el organigrama. Pero también quiénes van a hacer los reportes de esta posición o en todo caso el equivalente a quién va a supervisar para empezar a tejer esas líneas de vínculo que existen entre las diferentes posiciones. Entonces, el cómo, el a quién reporta y el a quién supervisa. Totalmente claro. Este es un esquema que nos va a ayudar a generar una descripción y análisis de cargos. Primero, vamos a revisar cuáles son los aspectos intrínsecos. Los aspectos intrínsecos son tres. El nombre del cargo, y aunque ustedes no lo crean, el nombre del cargo tiene especial importancia. Uno, porque cuando escuchemos el nombre de un cargo nos va a dar la referencia del alcance que tiene el cargo. Ahora, hay muchos nombres equivalentes, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día, ¿cómo se le dice a un gerente de logística? Tiene muchos nombres, ¿no? Desde el clásico gerente de abastecimiento, que antiguamente se le decía, pasando por lo que es gerente de logística o gerente de procura también se le denomina ahora, ¿no? Les estoy dando tres nombres que sencillamente hacen referencia a una posición. Estamos hablando de estilos diferentes, en otras palabras, ¿no? Entonces, el nombre del cargo nos da la referencia del alcance de la posición. Luego, determinar cuál es la posición en el organigrama. Y para ello, nivel de cargo, subordinación, supervisión y comunicaciones colaterales. Comunicaciones colaterales hace referencia a los pares de esta posición. Y el aspecto 3, contenido del cargo. Tareas y funciones con todos los detalles que deben hacer referencia al cumplimiento de estas tareas. Definir tareas, pero también formas en las que esta persona o esta posición van a definir las tareas. Esta infografía, ¿ok?, hace referencia a la descripción del perfil de cargos, ¿sí? Miren qué aspectos inherentes existen cuando debemos nosotros de describir cuál es el perfil de un cargo. Primero, la selección de personal, administración de personal, desarrollo, gestión del desempeño, gestión de calidad y capacitación, ¿sí? Para hacer selección del personal, para esta posición necesitamos determinadas características. Esas características
las debo de obtener ¿de dónde? Del perfil del cargo. Por lo menos las básicas, ¿sí? Para realizar la administración de personal también, ¿no? Sobre todo el área de recursos humanos, apela a la información del perfil del cargo para las funciones propias de esta área, ¿no? Desarrollo, siempre toda posición, toda posición tiene que tener una línea de desarrollo, una línea marcada para hacer motivante o para motivarlos a quienes vayan a ocupar estas posiciones, ¿no? Las líneas naturales de colaborador a supervisor, de supervisor a jefe, jefe a gerente, eso es lo regular, es una línea de desarrollo. Luego la gestión de desempeño. La gestión de desempeño marca los objetivos que tiene esta posición, ¿sí? Y cómo se le mide el cumplimiento de esos objetivos. A eso se le denomina gestión del desempeño. Luego, gestión de calidad, alineado con la política de calidad de la compañía, ¿sí? El perfil del cargo o la posición misma que se está perfilando debe de cumplir todos los aspectos que lleven a una adecuada gestión de calidad en la compañía. Estamos hablando de evidencia, documentación, objetivos de calidad en general. Son transversales. Otro aspecto es la capacitación, es decir, el entrenamiento que se le da para las funciones propias de esa posición. ¿Sí? Entonces, vayámonos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo vamos a hacer el diseño de cargos? Hay un vocabulario, ¿sí? Hay 3 niveles. El análisis del puesto es un proceso sistemático que simplemente te ayuda a reunir información sobre los aspectos laborales de un puesto. Es decir, cuando nosotros queremos evaluar una posición y saber cuál es el alcance de esa posición, hacemos un análisis de puesto. Pero si queremos ir a un siguiente nivel y darle mayor profundidad, a eso le llamamos ya descripción del puesto, ¿sí? Y esa descripción del puesto consta de un resumen escrito que nosotros debemos de preparar. Cuando ese resumen ya se plasma en un documento, a ese documento más detallado nosotros le podemos denominar especificaciones del puesto. ¿Sí? ¿Sí? Este es el ejemplo de una ficha de análisis de puesto. Es decir, vamos a descubrir cuál es el alcance del puesto. Este puede ser un ejemplo en el cual nosotros vamos llenando, haciendo check y ayudarnos, digamos, tener una ayuda a memoria, una ayuda guía que nos ayude a ir descubriendo cuál es el alcance del puesto. Es el análisis del puesto. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a seguir. Cuando ya hablamos de el siguiente nivel, vamos a hablar de la descripción y especificación del puesto. Es necesario que tengamos en consideración esto acá, los elementos básicos de una descripción del puesto. Un código, cada posición debe tener un código, una fecha en la cual se está elaborando este documento, que es la descripción del puesto, ¿sí? ¿Okay? La identificación de la persona que describió el puesto. Si ustedes están describiendo, tiene que figurar su nombre como parte del control de este documento y un resumen del puesto y sus responsabilidades y las condiciones de trabajo. Esto que estamos viendo en este gráfico, miren, lo podemos ver, les voy a mostrar algunos ejemplos, un formato de descripción de puesto como este, o alguno como este de acá, en el cual podemos ver cada una de sus partes y tiene un mayor nivel de profundidad. ¿Cuáles son? Mire, identificación del puesto, título del puesto, departamento, el área, ya como parte de la organización, quién es el jefe superior, quién es el jefe inmediato, y los puestos que reportan, ¿no? Esto ya lo hemos visto, el perfil del puesto. Aquí, ¿cuáles son los requerimientos mínimos que tiene el puesto? Y esto lo podemos dividir en dos, los indispensables y los deseables, para hacer un equilibrio entre lo que se está buscando, ¿sí? Luego, ¿cuáles son los objetivos del puesto? ¿Qué es lo que va a hacer ese puesto? Esos objetivos del puesto hay que determinarlo y aquí está figurando en el punto número 4. Sigamos por acá. El nivel de responsabilidad en el 5
Y las funciones se están describiendo en el punto 6 y los contactos, ¿no? Internos, externos y la evaluación de desempeño. Es un ejemplo claro de lo que significa la descripción de un puesto, ¿sí? Vamos un poquito más allá. El hablar ya de un modelo de características del puesto nos trae a colación a Richard Hackman y a Greg Olman. ¿Qué es lo que nos dicen ellos? Que un puesto debe tener cualidades motivacionales. O sea, hay una perspectiva que se centra en las cualidades motivacionales del puesto. Ya estamos vinculando motivación con el diseño del puesto, ¿sí? Y nos habla de qué? De las características esenciales del puesto, que es lo que acabamos de revisar. Esa ficha última que acabamos de revisar, ¿sí? Donde está la descripción del puesto, eso podemos determinarle las características esenciales del puesto. Pero ¿qué más? Los estados psicológicos críticos. Es decir, situémonos cuál es el extremo desde el punto de vista psicológico al cual puede estar expuesto una posición. Habíamos hablado de esta persona que hace control de calidad, ¿verdad? Ese es un ejemplo de un estado crítico, ¿sí? Otro ejemplo, imagínense un militar, ¿sí? Dentro de los militares también tienen una estructura, ¿sí? Ellos tienen su estructura también organizativa. Entonces, imaginémonos cuáles son las situaciones críticas a las cuales puede estar expuesto un militar. Vayámonos a una empresa de seguridad. A una empresa de seguridad. ¿Cuáles son los estados críticos a los cuales puede estar expuesto un vigilante? Imagínense un vigilante, un agente de seguridad que esté en un banco. El estado crítico sería el momento de un asalto a una institución bancaria, ¿no? Entonces, deberíamos, con estos estados críticos, desarrollar algunas características de las personas que van a ocupar esta posición y cómo se va a balancear para que estos estados críticos puedan ser manejables. Y tercer punto, los resultados, ¿sí? Los resultados. ¿Qué resultados esperamos de cada posición? ¿Sí? Ojo que la posición tiene objetivos, ¿sí o no? Lo acabamos de revisar, tiene objetivos, pero además debemos de sincerar y al margen de la persona que pase por esa posición, qué resultados estamos esperando de esa posición, es decir, cómo esa posición va a apoyar a la organización. No sé si me dejo entender. O sea, cómo esa posición apoya a la organización más que cómo la persona que va a ocupar va a alcanzar los objetivos. ¿Sí? O sea, quiero marcar esa diferencia. Entonces, ¿cómo esperamos que esa posición, la posición de gerencia de venta, por decir, apoye a la organización? En este caso, yo puedo poner un ejemplo, ¿no? Esperamos que este puesto de gerencia de gerencia de ventas apoye a la organización con algo que es sumamente importante. El área de ventas es el responsable de generar los ingresos de la compañía desde el punto de vista comercial, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa es la responsabilidad que tiene el área. Entonces, como gerencia comercial, esperamos un flujo sostenido de ingresos, producto de las ventas. Esos son los resultados. Y no estamos evaluando necesariamente si ese gerente que va a ocupar esa posición cumplirá o no cumplirá esos objetivos que tiene la posición. ¿Sí? ¿Okay? Tiene que ver, sí, está alineado, pero si estamos haciendo el enfoque de diseño del puesto, lo lógico es pensar en el impacto que tiene esa posición en la organización. ¿Sí? Y vemos, ya estamos llegando aquí a la parte final y de la misma forma, Hackman y Oldham nos hacen referencia a tres formas de añadir desafío a un trabajo. ¿No? Desafío pensando en qué? También en motivación, que la posición sea desafiante y que despierte la motivación de la persona. Variedad. Tiene que tener variedad para que la persona que ocupa la posición, digamos, tenga, digamos, no se sienta saturada por algún tema repetitivo, ¿no? Autonomía, sí. Siempre hay que dotarlo de algunos grados de libertad para que pueda tomar decisiones. Desde el punto de vista controlado también, ¿no? Es decir, le damos un rango con grados de libertad para que pueda maniobrar. Y eso es bastante positivo. Eso se le denomina también empoderar una posición. Y autoridad, en el sentido de que
saber cuál es la línea sobre el cual esta posición tiene control, ¿no? A veces darle más autoridad a una posición hace que sea, como lo dice Ullmann, más desafiante y más motivador. ¿Sí? Les dejo esta diapositiva para que puedan chequearla también. Henry Mintzberg tuvo la publicación de un libro que es La estructuración de las organizaciones, y él menciona ya menciona y nos habla sobre la especialización de los puestos, que la especialización de los puestos puede hacerse en dos dimensiones, es decir, por su amplitud y por su ámbito, y de acuerdo a la dimensión de la especialización. Aquí estamos entrando ya en temas de especialización. Mientras una posición, digamos, es más de base, la idea es que el colaborador puede especializarse más, y es lo que regularmente ocurre. Mientras el colaborador es más joven, busca especializarse para destacar en algo, ¿sí? Pero cuando tenemos un colaborador que se le está asignando responsabilidades, necesita también ser generalista, ¿sí? Conocer de muchas cosas, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo ya algo que nos hace referencia a la especialización del cargo. Y va a haber una disyuntiva. ¿Soy generalista? Es decir, diversifico, o soy especialista, me hago especialista en algo. No es ni bueno ni malo, ¿no? Hay posiciones, un gerente es una posición que ya no es eminentemente muy técnica, necesita ser generalista y conocer sobre diferentes temas, sobre diferentes aspectos. Por ejemplo, gestión de recursos humanos, costos, finanzas, y seguro algo también técnico en función al negocio de la compañía, ¿no? Mientras que una posición que está un poquito más abajo, por ejemplo, un jefe de laboratorio, evidentemente necesitará algo más de competencias, digamos, a nivel de especialización, ¿no? Eso lo va a definir el contexto. Eso lo va a definir el contexto. Actualmente hay una tendencia, sobre todo en recursos humanos, hay una corriente de que la gente que maneja y gestiona y dirige recursos humanos debe de tener competencias del tipo generalista, ¿sí? Esas son las tendencias, yo se las estoy comentando sencillamente. ¿Okay? Entonces, hemos hablado ya de la especialización del cargo. Yo quiero dejarle esta diapositiva donde habla de las 10 principales competencias que se espera que pueda tener una posición o un puesto de trabajo para el 2025. Y esto está enmarcado en 4 habilidades: resolución de problemas, autogestión, cómo se gestiona la persona, trabajar con personas también, ¿sí? Cómo dirigir personas, y el uso y desarrollo de la tecnología. Son 4 factores que están demandando todas las posiciones ahora. Así que, como ustedes pueden, les dejo por favor para que puedan chequear, son 10 competencias enmarcados en 4 tipos de habilidades. ¿Okay? Vamos a llegar a lo he ampliado, que ustedes puedan verlo. Y hemos llegado ya a la última diapositiva para cerrar esta sesión. Esta última diapositiva nos habla un poco de lo que ha ocurrido en los últimos 60 años. Nos dice que la humanidad ha experimentado cambios más rápidos y más profundos que en los últimos 5.000 años. Es decir, en estos 60 años han habido más cambios que a lo largo de 5.000 años anteriores. Miren, cada vez los cambios son más marcados, son más profundos, ¿no? ¿A qué se está llegando? A la automatización de tareas, es decir, que aquellas posiciones que sean muy manuales, necesariamente va a haber tecnología que las vaya a automatizar. Entonces estas posiciones van a desaparecer. Ese es el riesgo. Por lo tanto, necesitamos conocer los cambios tecnológicos. Miren, ahí está una columna, los cambios sociales a los cuales estamos expuestos y los cambios de competencias y habilidades. Revisen esto, por favor, es sumamente interesante
que nos va a dar un marco para poder diseñar de manera más efectiva los puestos o las posiciones, ¿sí? Entonces hemos llegado ya a la parte final, ¿sí? Porque se me fue el micrófono por alguna razón. Entonces, vamos a generar una conclusión y una recomendación. La conclusión es que la segunda conclusión de esta sesión, porque ya hicimos una primera conclusión para lo que es la parte de estructura, es que el diseño de puestos va a obedecer mucho al requerimiento de las organizaciones. Y estos requerimientos son cada vez más diversos. Entonces, deberíamos de sincerar cuáles son nuestras competencias para ver y para estar preparados para los nuevos cambios que van a existir en materia laboral. ¿Sí? ¿Sí? De más está decirles que el trabajo estable es algo que ya quedó en el pasado. O sea, la estabilidad laboral viene siendo una utopía. Se ha demostrado y se espera que en los siguientes, y esto va a seguir en los siguientes años, ¿no? De que una persona pueda pasar a lo largo de su vida hasta en 8 posiciones o 8 trabajos distintos. Eso es lo regular. Eso es lo regular, ¿no? ¿Sí? Entonces cerremos esta sesión. No sé si igual tienen alguna duda o consulta. Yo estoy poniendo en la pantalla lo que es nuestra rúbrica, que ya la revisamos al inicio de esta sesión, y quedo atento si tienen alguna duda o consulta, sobre todo en la pregunta 3 y en la pregunta 4. Yo gustoso de poder ayudarlos a atender esa duda o consulta. Adelante, Sergio. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. Sí. Lo estaba usted ilustrando sobre las estructuras, entre ellas, ¿no? Producto, por división, cliente, ¿no? Pero no pude ver ahí una que encaje, o en cuál sería, por ejemplo, estas empresas o industrias que no solamente tienen divisiones por productos, o sea, ventas, por ejemplo, de productos, ¿no? Por ejemplo, metales, ¿no? Oro, plata, y también servicios, que una rama de ellas también sea servicio, por ejemplo, un servicio de fundiciones, ¿no? Digamos. Entonces, ¿esta sería encajada en estructura por productos o en estructura por división? Miren, lo que hemos visto es básicamente las estructuras, digamos, entre comillas, tipo, ¿no? Existen lo que se llaman las estructuras híbridas también. Y es ahí donde queremos llegar porque, ya lo habíamos mencionado, la idea es que pensemos en lo que quiere lograr la organización, la empresa, y a partir de ello buscar una estructura o en todo caso diseñar una estructura propia. Un ejemplo de estas estructuras híbridas es la estructura matricial, la que hemos visto, ¿no? Pero ojo que definitivamente el acomodar, ¿no? Digamos, el encontrar una estructura ideal para una compañía puede pasar en que nosotros fusionemos varios tipos de estructura, ¿no? Entonces, definitivamente pensemos ya en una estructura híbrida que podría tener ciertas características, y esas son las características que ustedes deberían de describir para el entregable. Estas son las tipos, como digo, ¿no? Los patrones, las tipos, ¿no? Pero en realidad poder poner todas en las estructuras sería pues complicado, ¿no? Por todas las que existen y las que podrían formarse. Así es, Sergio. Ahora sí entiendo. Gracias, ingeniero. Correcto. ¿Alguna consulta de alguien más? Con toda confianza. Ok, no existiendo más preguntas, igual yo quedo atento para resolver las preguntas que ustedes puedan tener a través del foro de consultas y novedades al docente como nuestro canal principal, o en todo caso también al correo electrónico, es otro de los canales que tenemos, ¿no? Pero sería bueno siempre al foro de consultas y novedades para que cualquier
respuesta pueda llegar a todos sus compañeros también, ¿no? Bien, entonces, quedamos en espera ya de que ustedes puedan hacer el cierre de sus trabajos. Y una recomendación final, por favor, acostumbrémonos a hacer las citas de nuestras fuentes de manera adecuada, ¿sí? Y si vamos a extraer un fragmento, obviamente a modo de cita, lo lógico es que lo citemos entre comillas, ¿no? Y evitemos algún tipo de mala práctica que pueda ser un copiar o pegar de otros trabajos, digamos, con los perjuicios que esto significa, ¿no? Por favor, tengamos buenas prácticas en la elaboración de nuestros trabajos. Como ya saben, yo constantemente estoy sometiendo al Turnitin a los trabajos y lo que esperamos es definitivamente que no haya ninguna sorpresa. Ya estamos conversando este aspecto y yo sencillamente me tendré que acoger a lo que la universidad me define como el proceso que yo debo seguir en estos casos, ¿no? Y el proceso es definitivamente el docente genera la nota de 0 y deriva esto al área respectiva de la universidad, o sea, ni siquiera soy quien trata estos aspectos, ¿no? Y esto porque estamos sometidos a las auditorías académicas como universidad de otras organizaciones, ¿no? Lo cual, digamos, verifica que estemos cumpliendo con los procedimientos de manera adecuada. Nada, es una recomendación. Yo sé que este trabajo, que también ustedes saben que es grupal, vamos a desarrollarlo de la mejor forma. Nada, conmigo es esa recomendación y quedo siempre atento a los requerimientos que ustedes puedan tener. Vamos a cerrar esta grabación, nos hemos extendido algunos minutos. Y muchísimas gracias. Si tuvieran alguna consulta o duda, yo de todas maneras me quedo siempre 1 o 2 minutos al final de la sesión. Muchas gracias. Hasta luego.